El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra, porque ha sido glorificado tu nombre de tal manera que tu alabanza está siempre en la boca de todos. Nos gloriamos, gozamos, agradecemos a Dios por todas las virtudes que ha depositado en el corazón de la Madre, en el corazón de la Virgen. Si el día 8 celebrábamos la Natividad de esta gran señora, la Iglesia hoy nos convoca a otra fiesta mariana, el dulcísimo nombre de María. Cuánto sosiego, cuánto reposo, cuánto gozo provoca en el corazón de los devotos de la Virgen el decirle sencillamente María, María de Nazaret, pues es en memoria del dulce nombre de María que hoy queremos celebrar la Eucaristía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al prescribiros esto, no puedo alabaros, porque vuestras reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea hay divisiones entre vosotros, y parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vea quién resiste a la prueba. Así, cuantos reunís en comunidad, esto no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. No tenéis casas donde comer y beber. ¿Os tenéis en tan poco a la Iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? Esto no es alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor, que a mi vez os ha transmitido el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado. Tomó pan, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y lo llevo, tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. El Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo. Todos los que te buscan digan siempre: grande es el Señor. Los que desean tu salvación. Muerte del Señor hasta que vuelva. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo lo que Él cree en Él tiene vida eterna.
Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va; al otro, ven, y viene; a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: Os digo que en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Queridos amigos y hermanos, que reunidos en la Concepción día tras día se convierte en pedestal y en altavoz e imagen para que la celebración de las 11 llegue a tantísimos lugares de nuestra geografía, y no solo, sé que la sigue la Eucaristía también en el extranjero. Siempre digo que no somos conscientes del bien que diariamente está haciendo esta Eucaristía en nuestros fieles cristianos, porque hay más pueblos de los que imaginamos que la Eucaristía ya es un lujo, no solamente porque no la tienen a diario, sino porque hay muchísimos pueblos que no la tienen ni el domingo. Desgraciadamente es una realidad que debemos contar y contamos. A lo mejor debíamos rasgarnos las vestiduras o el corazón y suplicar a Dios, como el mismo Jesús nos dice, que mande obreros a su mies, porque necesitamos proclamadores de su palabra, necesitamos manos que la levantan para perdonar, labios para proclamar, corazón para amar, como Cristo proclama, obra y ama. La Virgen María ha logrado conquistar el corazón de tantos fieles, tantos millares de fieles, tantos millones de fieles, que hacemos día a día realidad su profecía en Ankarin, cuando encontró a Isabel. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso en mí ha hecho maravillas, ha hecho obras grandes. El santísimo nombre de María, que diariamente pronunciamos una y otra vez en el rosario y no nos cansamos,
es el que la Iglesia hoy pone frente a nosotros para que le demos el culto debido, no al nombre, sino lo que significa ese nombre. La mujer hecha la medida del corazón de Dios, que correspondió perfectamente al designio y proyecto de Dios. Si Jesús en el árbol de la cruz pudo decir aquello de todo está cumplido, si Jesús puede decir el Padre me ama porque yo hago siempre lo que a Él le gusta, no creo que estarían muy lejos esos mismos sentimientos de los labios y del corazón de María. De hecho, así nos encaminan las palabras de Jesús como respuesta a aquella bendita mujer que ni sabemos el nombre ni nos interesa, pero nos ha quedado su testimonio gozoso. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Es lo más que pudo decir aquella mujer de la madre de Jesús, que la había entusiasmado viendo cómo hablaba y lo que hacía. A Jesús le supo a gloria, pero que le pareció que se quedaba corta. Por ello quiso complementar. ¿Y qué responde Jesús? Más bien, dichoso el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Tenemos que irnos a San Agustín para escuchar el eco de esas palabras. ¿Y qué nos dice San Agustín? Que María, antes de engendrar a Jesús en su vientre, lo engendró en su corazón por la fe. Porque aceptó la palabra de Dios por la fe, se hizo posible lo que dice Juan en el prólogo de su Evangelio, y el Verbo se hizo carne. Antes de eso, María tuvo que decir las palabras de consentimiento. Es lo que esperaba Gabriel y lo que pudo escuchar como mensajero enviado de Dios. Fiat, sí, hágase en mí, según tu palabra, hágase en mí lo que tú me has dicho. ¿Cómo no querer a la Virgen, que nos ha abierto las puertas de la salvación en Jesús, su Hijo? ¿Cómo no querer a la Virgen, que como buena madre nunca se queda nada para sí cuando tiene hijos a quien repartir? Por ello, en aquella gloria del primer milagro de Caná de Galilea, cuando aquel agua se convierte en vino, la Virgen María sabe quedar aparte, sabe desaparecer cuando ha cumplido su tarea o ha puesto el problema en conocimiento de Jesús. Pero hay una recomendación que nos da María, entonces y ahora y mañana, lo seguirá diciendo: haced lo que Jesús os diga, haced lo que mi Hijo os pida. Esta es nuestra tarea y aquí estamos dispuestos, según nuestras posibilidades, contando también con nuestras debilidades, de cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. Con María el camino se hace más fácil, aunque el dolor nos taladre. De hecho, la alegría que sentíamos el día 8 cuando recordábamos la Natividad de la Virgen, cuando la felicitábamos en el día de su cumpleaños, la Iglesia, siempre la Iglesia Madre, nos va a recordar aquella profecía de Simeón: a ti una espada te traspasará el alma. Y ese alma traspasado fue sencillamente en el Gólgota, en el Calvario, cuando vio a su Hijo dar el último aliento de vida encomendando el alma al Padre. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. La soledad de María en la cruz es profunda, silenciosa, pero viril, fuerte. De pie, junto a la cruz del Señor, estaba su madre. Así nos lo cuenta el Evangelio de San Juan. Por ello, el día 15,
la Iglesia nos va a que llevamos nuestra atención no ya en la cruz, que será el día 14, y está bien que así sea. Es Jesús nuestro Salvador, es Jesús nuestro Redentor, es Jesús el Alfa y el Omega, es Jesús el camino para llegar al Padre. Sin embargo, a María la Iglesia la mira como corredentora, águil necesaria para haber cumplido Dios su tarea de encarnar al Verbo. Por ello, el día 15 nos dice la Iglesia: mirad, que es verdad que María os ha engendrado como hijos, que María nos ha engendrado a todos como hijos, pero que nos ha engendrado como hijos en el dolor junto a la cruz de su Hijo. Mujer, ahí tienes a tus hijos. Mujer, ahí les tienes. Y en esa invitación que le da Juan a reconocerla como tal, ahí tienes a tu madre. Hay una frase en el evangelista San Juan preciosa: y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. ¿Quién no quiere recibir a María en su casa? Pues que ojalá de ninguna casa, de las vuestras que están aquí, de vosotros que estáis fuera, comunidades religiosas que sé que hay muchos, gente que está enfermo en los hospitales, en las residencias de ancianos, que hay infinidad en nuestra geografía, y que las 11 de la mañana es sagrada porque quieren estar con nosotros. A todos vosotros os digo que no pase un día sin saludar a María, sin encomendarnos a María, sin decirle cuánto te quiero, María, que no será solamente algo que pronuncia el corazón, los labios, sino algo que nace, que brota de lo más hondo del corazón. No puedo terminar mi presencia en esta mañana aquí sin decir dos cosas. Primero, de la pastoral de la carretera este año estamos haciendo lo que podemos. Os garantizo que el título de este año es María se puso en camino y sigue en camino por estos caminos de Dios. Pero ayudámosla a la Virgen a que nuestros conductores sean responsables. Estamos yendo hacia atrás. Están muriendo personas, el número que hacía años que no lo conocíamos. Digamos en palabras pobres y que todas entienden, nos estamos desmadrando. Solamente entre julio y agosto han muerto en nuestras carreteras a 24 horas del accidente, quiere decir que después hay que añadir bastantes más. Solamente se cuentan de las carreteras, no de ciudades, y los que mueren las 24 horas de ese mismo día. Si uno ha tenido un accidente el lunes y muere el martes, ese ya no cuenta. Por eso digo que hay que aumentar la cifra. Bueno, pues solamente de los 24 horas, en julio y agosto han muerto en nuestras carreteras 225 personas. Solamente en 2 meses. Y solamente a las 24 horas. Y solamente en las carreteras, no en las calles de las ciudades. Son muchos. Es mucho el dolor que ha quedado y queda en esas familias para siempre. Y después de la pastoral de circos, que nos voy a decir que el jueves pasado celebraba 3 primeras comuniones en el Circo Quirós, allá en Mazarrón, en la parte del sur de España, muy cerca de Cartagena. Una delicia. Los niños que ya son artistas a los 8 años, artistas, que en su vida aceptan a Jesús, que camine con ellos, que sea su amigo, que les ayude a crecer sanos y a ser parte activa dentro de la familia circense. Y ahora dentro de poco me desplazaré también a Cataluña para celebrar un bautizo también en un circo. Son noticias preciosas en la familia del circo que va creciendo, pero que va creciendo de la mano de Jesús, porque son, os garantizo, personas tanto circenses como feriantes, creyentes, abiertos a la trascendencia y amantes también de Nuestra Señora la Virgen. Por ello os encomiendo de verdad, vosotros y a los que nos escucháis por la televisión,
que recemos por los circenses y feriantes, que les ayudemos, pero que no dejemos de mirar que en nuestras carreteras diariamente hay millones de personas que se desplazan con el consecuente peligro de que algunos de ellos, ojalá que sería ninguno, pero desgraciadamente no hay que cerrar los ojos, fallecen diariamente por las circunstancias que no las sé, pero el resultado es el que es. En lo que va de año, a 24 horas solamente, llevamos casi 800 personas que han muerto. Ahí lo dejo. Es una reflexión para todos nosotros.